Varinas TV, tu televisora. Muy buenas tardes, pueblo de Varinas. Bienvenidas a esta transmisión de Dialogando con el Dr. Henry Mora a través de las pantallas de Varinas TV. Hoy una tarde bendecida, llena de mucha buena vibra, de vida, de salud y rompiendo paradigmas, porque hoy en Cita con la Salud nos acompaña la licenciada Nazaret Rivas. Ella es especialista en nutrición y dietética. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante con una connotación social muy importante, como lo es el tema de la alimentación. Vamos a hablar sobre los mitos y verdades de lo que es la alimentación. Vamos a hablar de los fenómenos que se viven durante una alimentación y vamos a hablar también de los mitos y verdades de lo que es una alimentación saludable. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida al programa. Buenas tardes, gracias por tu invitación. Bien, y en esta oportunidad la licenciada Nazaret Rivas es importante denotar que es especialista en nutrición y dietética egresada de la Universidad de los Andes, con información bastante precisa y veraz acerca de los temas de nutrición y acerca de obesidad, que es uno de los grandes tabúes que se vive hoy o que goza pues de un estigma social bastante importante. Me gustaría, licenciada, que comenzáramos hablando acerca de un concepto breve o digamos una diferencia entre lo que es alimentación y lo que es nutrición. Ok, fíjate algo, lo que es la alimentación como tal es el acto como tal de ingerir alimentos, sean saludables o no, tengan nutrientes o no, es el acto como tal. En cambio, la nutrición ya viene siendo ese proceso en el cual ese alimento llega a nuestro organismo, se digiere, se ingiere, se absorben esos nutrientes como tal. Entonces, fíjate que la alimentación es el acto de ingerir ese alimento. Ya cuando ese alimento llega a nuestro organismo, empieza un proceso como tal y ese proceso es lo que llamamos nutrición. Ahora, la diferencia es si ese alimento tiene nutrientes o no, o qué tipo de nutrientes tiene, ahí es donde va a desencadenar, sea alguna patología o sea que no la desencadene como tal. O sea que este tema de alimentación versus nutrición es un tema de conciencia, de aprendizaje, podamos decir, de ese proceso en el cual yo aprendo a conocer mi cuerpo y sé qué es lo que realmente me hace daño y lo que me es beneficioso para mi organismo. Exacto, no es solamente comer por comer, es saber, o sea, tomar conciencia de qué es lo que tú estás ingiriendo y en base a lo que tú tienes, de tu edad, de tu sexo, si tienes patologías asociadas, qué es lo más recomendable para mí. O sea, qué es lo que yo puedo ingerir y si lo que yo estoy ingiriendo realmente me está nutriendo. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Licenciada, a nivel mundial existen cifras bastante alarmantes desde el punto de vista de los fenómenos que, digamos, van de extremo a extremo en lo que es la alimentación, como lo es la desnutrición y la obesidad. ¿Qué podemos darle a conocer a la población de Varinas respecto a esto? Fíjate, en el caso de la obesidad se habla de que es la gran pandemia que hay a nivel mundial. Las cifras son extremadamente alarmantes, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel, como te vuelvo a repetir, mundial. Y se hablan de cifras por encima del 30% de la población que sufre de problemas de obesidad. Entonces, es realmente alarmante la cifra y cómo todos esos factores, porque realmente la obesidad hay diversos factores que influyen en que se desencadene y cómo ella va llevando a esa persona a una serie de patologías que a la larga son degenerativas, por supuesto, y que acarrean hasta la muerte en ellos. Licenciada, casi siempre desde el punto de vista social, cuando nos encontramos en alguna reunión, surge quizás esa inquietud o ese comentario en el sentido de que todo lo que nosotros sufrimos, lo que padecimos, viene por la alimentación. ¿Qué nos puede aportar respecto a eso? Exactamente, mira, hay muchos estudios que han demostrado eso, que los alimentos, lo que la persona ingiere, puede desencadenar a la larga ciertas patologías, puede desencadenar un sinfín de enfermedades que las personas
como hablábamos en principio, no toma conciencia de eso como tal. Los desórdenes alimenticios casi siempre dan como resultado o el aumento de peso o la disminución del peso de manera considerable, y quizás es lo más notorio, pero existe una sintomatología que caracteriza a ese paciente que va en aumento de peso y ese paciente que va disminuyendo de peso. Claro, es lo que llamamos lo que es la malnutrición. Malnutrición, ya sea por déficit, es decir, que hay carencia de ciertos nutrientes. En el caso muy puntual de los niños, pues hablamos de términos como lo que es el niño marasmático, que es ese niño que se le ven casi que las costillitas como tal, es un niño que está como forradito en piel, o sea que no tiene su compartimiento muscular o su compartimiento graso no es adecuado para su edad. Y está el niño que es el cuachorco como tal, que es ese niño que es barrigoncito, que tiene edema, es decir, que tiene acumulación de líquido en miembros ya sea inferiores o superiores, y es lo que llamamos que es el niño gordito. Ahí él está bien nutrido. Realmente el niño está malnutrido como tal. Esa es la parte de lo que es la malnutrición por déficit. Ahora, la malnutrición por exceso, es decir, que hay un aumento, una cantidad de alimentos exagerados y que la persona no está como tal, por decirlo, hay un, ¿cómo te explico? O sea, es mayor la cantidad de alimentos que consume que lo que realmente está quemando como tal la persona. Es decir, una persona que es sedentaria, una persona que tiene obesidad, ya sea lo que es androide o una obesidad que es en forma de androide, que es acumulación de grasa a nivel abdominal como tal, y genoide, que es la acumulación de grasa en todo lo que es miembros inferiores, ya sea caderas y todo como tal. Pero hay ciertos indicadores que nos pueden decir si una persona tiene obesidad o no, como es el índice de masa corporal, que se utiliza mucho a nivel mundial, pero hay otros indicadores también, como es el porcentaje de grasa, como es la circunferencia de cintura, en donde la mujer, por ejemplo, la mujer si tiene una circunferencia de cintura por encima de 81 centímetros, se habla de que es propensa a ciertas patologías de resistencia a la insulina y un sinfín de cosas, y en el caso de los hombres por encima de 91 centímetros. Ese debería ser como un indicador así, entre el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, un indicador clave para saber si la persona está propensa a sufrir ciertas patologías y está obesa, pues, por decirlo así. Hace unos minutos atrás hablábamos acerca de y me pareció bastante interesante como lo denominaste, porque así es que lo escriben las literaturas y las grandes sociedades que se encargan de estos estudios, como una pandemia. La obesidad como una pandemia a nivel mundial. Y es que quizás, a pesar de que todo este tipo de temas en base a la alimentación gozan de tantos estigmas y tabúes, pues realmente no se le da la importancia necesaria para que se pueda mitigar la posibilidad de esas proyecciones negativas que hay a futuro en base, por ejemplo, a la obesidad ligada a patologías de orden metabólico, cardiovasculares, renales, hepáticas, y pare de contar. Entonces, me gustaría que ahondáramos un poco más acerca de lo que es la obesidad. ¿Qué representa la obesidad para el mundo? Mira, fíjate que la obesidad representa tantas cosas porque se dice que es multifactorial, hay muchos factores que influyen en que ella se desencadene, pero una vez ella es instaurada, puede desencadenar no solamente en la persona, sino en el sistema de salud también tiene repercusiones. ¿Por qué? Porque eso involucra mayor gasto, no solamente para la persona, sino también para lo que es el sistema de salud como tal, porque se va a ver afectado, porque es un paciente o una persona que va a padecer enfermedades degenerativas como diabetes, enfermedades degenerativas crónicas degenerativas como hipertensión, problemas renales. Entonces son varias cosas que a la larga no solamente va a afectar al individuo, sino que va a afectar el sistema de salud. Entonces, todo va como engranado, ¿sabes? Hace unos minutos atrás hablábamos acerca de la conciencia. Fíjate que en ocasiones nosotros topamos diversos casos en el que es mucho más difícil para una persona que intenta ajustar un estilo de vida saludable a alguien quien no. ¿Por qué? Porque realmente en muchas ocasiones vemos que alguien que intenta modificar un estilo de vida hacia hacerlo como un hábito saludable, a ese lo señalan, a ese lo critican, a ese lo estigmatizan.
Y en muchas ocasiones lo vemos cuando esa persona toma la decisión de cambiar su vida o cambiar su estilo de vida y lo hace frente a un entorno que no entiende la necesidad de esa persona de buscar tener salud. Entonces, fíjate lo interesante, y me han llegado casos en el que me comentan, pero es que es difícil el que yo quiera, por ejemplo, comer proteínas y ensaladas si en la casa hacen desayuno y cena arepa y en el almuerzo hacen 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta. Y bueno, realmente es una decisión personal porque quizá es lo que he tocado en casi todas las entrevistas a las que he hecho. La salud es una decisión personal. Cada quien decide si quiere tener salud o si quiere gozar de salud o no. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que acuden en busca de nuestras ayudas ya tienen un desorden, ya tienen un fenómeno instaurado. Y ya cuando realmente, en muchas ocasiones, cuando quieren o toman esa decisión, incluso ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque ya las consecuencias o el impacto que tuvo ese desorden a largo plazo ya generó un desorden en el organismo que ya prácticamente es irreversible. Sí, mire, tocas un tema tan interesante porque fíjate que la persona muchas veces no va a la consulta de manera preventiva, como asesora. O sea, mire, licenciada, necesitamos que nos asesore como grupo familiar en cuanto a la alimentación o que me asesore como jefe de familia para poder yo impartir mejores conocimientos a mis hijos y todo el grupo familiar se ve beneficiado, que es lo que tú estabas diciendo. Pero entonces fíjate que muchas veces cuando llegan a la consulta, casi que el 90% de las pacientes ya tienen instaurada una patología, ya tienen una complicación, ya presentan algún síntoma, glicemia alta, el perfil lipídico alto, lo que llamamos el perfil hepático, que es hígado graso ya presente en diferentes estadios. Entonces ya la persona ya llega a tu consulta, pero ya, o sea, si lo hubiese hecho en un principio, o si buscamos asesoramiento porque queremos cambiar como grupo familiar, queremos mejorar nuestra alimentación, pues no llegamos hasta ese extremo. Igual se le dan sus recomendaciones y muchas veces nosotros como profesionales tratamos de que no sea solamente a esa persona, sino que aborde todo el grupo familiar. Para eso se hace una historia integral donde se le pide o se le solicita a esa persona cierta información para saber quiénes son los que están a su alrededor y cómo también ellos se pueden beneficiar, porque si ella llegó hasta ese extremo o llegó a desencadenar ese síntoma es por algo. Entonces muchas veces su círculo familiar también se ve afectado. En muchas ocasiones ahorita, digamos, tocando un poco de lo que es el mundo de las redes sociales, las plataformas comunicacionales, vemos cómo quizás se intenta armonizar este tema, se intenta darle un toque sentimental y en muchas ocasiones hemos escuchado, digamos, a esa persona que está muy bien tener un buen autoestima, una buena actitud, pero esa persona que quizás ha tenido un desequilibrio desde el punto de vista nutricional y tiene una tendencia a estar un poco aumentado de peso o en un grado de sobrepeso o en un grado de desnutrición. Y quizás se ha abordado este tema desde el punto de vista emocional, dando quizás esa connotación de que no, si yo soy gordito, si yo soy gordita, me tienen que querer así. Entonces, fíjate que esto es un efecto dominó, esto es, digamos, una cadena que va en base a una decisión personal, cómo va a ser el impacto sobre el entorno más cercano, que es su familia. Esa familia, cuál va a ser el impacto que va a generar a su otro entorno, digamos, desde el punto de vista ya social, para ir generando este tipo de cambios. Fíjate que hay un fenómeno que cada vez que salgo quizá me doy cuenta de que abrieron más negocios de comida rápida y cada vez son más y más negocios de comida rápida y tú dices, ajá, ¿y cuándo se va a ver entonces digamos un emprendimiento o un negocio que tenga la tendencia a ir cambiando esa tendencia hacia la alimentación saludable? Cada vez las personas buscan es comer más alimentos procesados, más alimentos ultra refinados y menos
o se le da menos importancia a la preparación de alimentos en casa, a ese nivel de organización de lo que tú decías, de comer para alimentarnos o comer para nutrirnos. Vale la pena el recordatorio. Entonces, fíjate que este es un tema súper interesante, el tema de la obesidad, porque es algo que trae consigo un arrastre de muchas patologías que a veces solamente las tratamos de manera individual. Le damos, digamos, un análisis al perfil de esa patología, pero no le generamos la importancia que debería de tener desde el punto de vista social. Hace un par de meses atrás, la Organización Mundial de la Salud hizo una proyección a futuro. Aproximadamente entre el 60-70% de la población mundial va a gozar de obesidad y de patologías metabólicas y cardiovasculares para el 2050. ¿Qué podemos nosotros hacer como gremio, como sociedad, para tratar de ir generando ese impacto, a ir mitigando esa posibilidad de poder desarrollar estas cifras que son alarmantes? Sí, fíjate que tú nombraste algo muy interesante, que es que últimamente estamos inundados de establecimientos de comida rápida. O sea, por donde tú vayas, o sea, hay establecimientos, y no estamos en contra del emprendimiento, de la persona que quiera surgir y establezca o desarrolle su negocio como tal. El problema es que tú tomes o que la persona tome la decisión de que eso sea un hábito casi que diario, el consumo de esa comida. No te voy a negar que como nutricionista de vez en cuando nosotros podemos darnos un gusto y ya. Pero si tú lo tomas como tu patrón de alimentación, ahí es donde vienen las complicaciones. ¿Qué pasa a nivel mundial? También lo que te estoy diciendo, todo lo que son las transnacionales, todo lo que son la industria alimentaria de ultraprocesados, que nos venden unas ideas de productos super light, que más adelante podemos hablar de eso. Entonces, y la persona cree que está consumiendo un alimento que es bajo en calorías, que no le va a aportar mayor aumento de peso o algo por el estilo, y en realidad es todo lo contrario. Estás consumiendo aditivos, estás consumiendo azúcar, estás consumiendo un sinfín de cosas que a la larga va a tener complicaciones, y eso es lo que está pasando. Fíjate que a ellos, a la parte alimentaria no le conviene, o sea, que las cifras bajen, sino que más bien que aumente el consumo, porque la mayoría de esos aditivos son adictivos. O sea, nos producen adicción. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el glutamato monosódico, que está presente en casi todos los alimentos como conservante. Él tiene un factor que es muy adictivo, y eso lo utiliza la industria alimentaria. Y a ellos no les conviene eso, porque eso pues, son pérdidas para ellos. Pero a la larga son complicaciones que va a tener la población a nivel mundial, de cifras alarmantes de obesidad, y por eso es que las proyecciones no son nada favorables en cuanto a lo que es la obesidad. Y fíjate que esto que estás tocando es un tema bastante álgido desde el punto de vista social, porque quizás muchas personas no están, digamos, preparadas para escuchar ese tipo de información que es real. Fíjate que hace un par de días atrás fui invitado a dar una charla de En Busca de la Realidad, se llama. Y ahí mencionaba diversos momentos históricos en los cuales prácticamente hemos sido concientizados para tratar de hacernos ver que la alimentación, o digamos ese tipo de tendencias hacia lo no saludable, es la ruta que nosotros debemos establecer, y cada día vemos cómo se consumen más alimentos procesados, carbohidratos, azúcares, refrescos y todo este tipo de línea, o esta línea de productos que sin duda alguna trae consigo una repercusión en nuestro organismo. En base a la obesidad, licenciada Nazaret, me gustaría que habláramos un poco sobre lo que es la pirámide nutricional que se ha
establecido a nivel mundial y que quizás juega puntos a favor de ir modificando esa tendencia a ir dando un norte o un horizonte hacia donde debemos ir desde el punto de vista alimenticio o nutricional. Claro, aquí en Venezuela en un principio se hablaba de pirámide nutricional. Ahora el Instituto Nacional de Nutrición, a partir del año 2007, 2008, si más no recuerdo, introduce el término de lo que es el trompo de los alimentos, que es algo así parecido a lo que es la pirámide nutricional, en donde está especificado o está clasificado los alimentos según su nivel de importancia. Ellos toman como primera línea lo que son los carbohidratos. Yo tomaría como primera línea los carbohidratos, las proteínas. En base a mi experiencia y todos los años que tengo como nutricionista, yo en primera franja colocaría las proteínas, pero ellos tomaron los carbohidratos. Bueno, es válido. Los carbohidratos, luego tener las proteínas, las grasas, todo lo que son los azúcares, pero en menor proporción. Así ellos clasificaron. Vamos a suponer que sea como una pirámide invertida. Y ellos especifican ahí todo lo que es el consumo de agua y la actividad física como parte de toda esa alimentación saludable. Pero aquí en Venezuela se habla, te vuelvo a repetir, de lo que es el trompo de los alimentos, en la clasificación de los alimentos como tal. Pero, como te vuelvo y te digo, ellos colocan en primera línea lo que son los carbohidratos, luego las proteínas, luego los que son la fruta y los vegetales en tercer lugar, cuarto y quinto lugar lo que son las grasas y los azúcares en pequeñas proporciones. Fíjate lo interesante de lo que estás hablando y ya empezamos a hablar de los macro y los micronutrientes que nosotros, digamos, como personas con una decisión o un poder de decisión sobre nuestra salud, podemos ir ahondando, como es el tema de los carbohidratos, de las proteínas, frutas, vegetales y los azúcares en menor medida, como decía la licenciada. No se despeguen de las pantallas, que ya venimos dialogando con el doctor Henry Mora con más información acerca de lo que es alimentación versus nutrición. Barinas TV, tu televisora. Ok, y regresamos con ustedes en este segundo set del programa en Dialogando con el doctor Henry Mora en compañía de la licenciada Nazaret Rivas, especialista en nutrición y dietética, quien hemos estado abordando uno de los temas más controversiales desde el punto de vista social, como es la alimentación versus la nutrición. Y quedamos pendientes en el set anterior, ya que empezamos a ahondar o a hablar un poco sobre lo que era la pirámide nutricional o lo que es el trompo alimenticio aquí en Venezuela. Y hablábamos de los alimentos en particular. Vamos a empezar a hablar de lo que representa desde el punto de vista nutricional los carbohidratos. Ok, fíjate que los carbohidratos son macronutrientes, al igual que las proteínas y las grasas. Son macronutrientes que tienen que tienen que estar presentes en nuestra alimentación. En el caso de los carbohidratos están muy estigmatizados hoy en día. O sea, se habla de que deja los carbohidratos para que bajes de peso. O no te comas este carbohidrato porque vas a aumentar de peso. O si eres diabético no puedes comer tal carbohidrato. Pero entonces tenemos que saber cuáles son los tipos de carbohidratos y qué realmente son favorables para nosotros y cuáles no. Sabes que los carbohidratos se dividen en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples, como su nombre lo indica, están en su forma mucho más natural, por decirlo así. En el caso de lo que es el azúcar de mesa, llamamos que es un carbohidrato simple. El azúcar de mesa está conformado por glucosa y por fructosa, es decir, por dos composiciones químicas como tal. Entonces, mientras más procesado sea ese alimento, pues lo llamamos carbohidrato simple. El carbohidrato complejo ya está en su forma, en su estructura mucho más
como dice la palabra, compleja como tal, en forma de almidón. En ese caso, pues tenemos otro tipo de carbohidratos, lo que son el caso de la parte de nosotros, de la parte llanera, tenemos el topocho, el plátano, el arroz, tenemos la harina de maíz, que son carbohidratos más complejos. El caso de la harina de maíz, pues mientras más refinada sea, mientras más procesada, pues ya lo apartamos a un carbohidrato más simple como tal. Ahora, si nosotros consumimos lo que anteriormente consumían nuestras abuelitas, que eran el maíz pilado como tal, que no venía tan procesado ni tenía añadido cosas o aditivos para conservarlo, pues digamos que es mejor, contiene mucho más fibra, pero sigue siendo un carbohidrato. Entonces, otro tipo de carbohidratos, bueno, tenemos los granos, son carbohidratos complejos, lentejas, las caraotas, las arvejas verdes, todo lo que son los granos como tal, los garbanzos, forman parte también de los carbohidratos. La quinoa, que es un excelente alimento, también es un carbohidrato complejo. Entonces, fíjate que los carbohidratos complejos, hay muchos carbohidratos complejos que pueden formar parte de nuestra alimentación, pero el detalle es la cantidad que tú consumes en el día. Fíjate que si nuestra alimentación está basada solamente en carbohidratos, pues obviamente vas a aumentar de peso. Pero si tú los consumes de manera adecuada y en una proporción adecuada, en donde tu plato, el protagonista sea la proteína, pues obviamente no va a incidir tanto en tu peso. O sea que ese es un tema, es un poquito complicada la cosa, pero la idea es que la persona, no es que dejemos de consumir los carbohidratos, pero que lo incorporemos de manera consciente y que la cantidad sea la adecuada. Si no sabes qué cantidad debes consumir, pues acude a un especialista para que te asesore si sufres de alguna patología, y si no la sufres también puedes acudir para que te den las indicaciones de cómo puedes tú incorporar a tu alimentación los carbohidratos. Fíjate que este tema va muy atropellante al venezolano, porque el venezolano es mundialmente consumidor de arepa. La arepa es una de nuestras identidades como venezolanos. Incluso se han surgido diversos debates a nivel mundial en miras a seguir peleando de quién es la arepa, y hasta ahora la arepa es venezolana. Pero fíjate que es uno de los puntos bastante interesantes de esta entrevista, puesto que no es como, es como tú lo dices, quizás no es el tema del consumo del carbohidrato, sino es el tema de las cantidades. Y en muchas de las consultas a las cuales acuden, por ejemplo, algunos pacientes a mí, trato de no ser tan restrictivo, en el sentido de que es difícil cuando tú le dices a una persona que ya lleva ciertos años de su vida consumiendo carbohidratos y que quizás su organismo ya hizo un sistema de dependencia al carbohidrato. No tienes que eliminarlo, tienes que quitarlo de tu día a día. Pero sí, también ahí es donde estamos quizás dando el repunte, en el sentido de que muchas personas acostumbran a incluir varios carbohidratos en la misma comida o en el mismo plato. O sea, no se conforman, por ejemplo, con comer arroz, sino comen arroz, yuca, plátano, cambur o cumo. Y pare de contar, porque quizás decía una abuelita, pero es que el carbohidrato es el que llena. El carbohidrato es el que nos hace sentir satisfechos. Y bueno, en cierta parte tiene razón, pero va a lo que nosotros iniciamos en la entrevista. La alimentación es todo lo que nosotros ingerimos, mientras que la nutrición es crear la conciencia de qué alimentos son los que realmente nos pueden beneficiar a nosotros como seres humanos. Pues. Ahora vamos al siguiente eslabón, las proteínas. Fíjate, las proteínas deberían ser la protagonista del plato. Nosotros tenemos a nivel, específicamente en Venezuela, un consumo bajo de proteínas. Estadísticamente no te tengo la cifra, pero lo vemos en nuestro día a día, en nuestra consulta, cuando hacemos como especialistas nuestro recordatorio de 24 horas a nuestros pacientes. La mayoría tiene un consumo de proteínas por debajo del 50% de su requerimiento diario. Entonces, hay un factor que influye mucho, puede ser la parte económica, el acceso a la accesibilidad a los alimentos, o también influye mucho la desinformación.
información, porque hay personas que pueden tener accesibilidad a los alimentos y pueden tener disponibilidad, por una cosa es que tenga acceso y otra cosa es que yo tenga disponibilidad para poder adquirir ese alimento, y otra cosa es que no esté informado de cuál es la cantidad que debería consumir. Entonces, son cosas que pueden influir en eso. Pero entonces fíjate que las proteínas, como lo vuelvo a repetir, debería ser el protagonista de cualquier plato, es decir, de cualquier comida principal que nosotros ingerimos, desayuno, almuerzo y cena. Por ejemplo, tú me puedes decir, estabas diciendo en tu acotación, de que nosotros somos arepa 100%, y aquí en el llano también, o sea, el consumo es increíble, el consumo de la arepa como tal. Me dice el paciente, me dice, yo no la puedo dejar. Entonces, bueno, hay que respetar las costumbres del paciente y ver cómo podemos hacer para modificar ese carbohidrato, incorporarle otras cosas, es decir, incorporarle fibra, y que él pueda consumirlo con la proteína, que es la protagonista. La protagonista no es la arepa, sino la proteína con la que el paciente o la persona acompaña esa arepa. Entonces las proteínas influyen en muchos factores a nivel de nuestro organismo. Fíjate que el no consumir proteínas adecuadas puede acarrear a la larga en una persona obesa una desnutrición. Y se habla de una terminología actual que es la obesidad sarcopénica, es decir, donde la persona está obesa y tú dices, no, esa persona es puro músculo, es pesada, y resulta que no. Cuando tú le haces su análisis de composición corporal, lo que predomina es el porcentaje de grasa y no hay suficiente músculo para poder contrarrestar eso. Entonces se habla de esa terminología, obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Por un consumo deficiente de proteína. Entonces las proteínas influyen en diversos mecanismos a nivel de nuestro organismo, son importantísimas. Proteínas, ¿dónde las podemos consumir? Proteínas pueden ser de origen animal y de origen vegetal. ¿Cuáles son las proteínas de origen animal? Bueno, aquí en nuestro país el consumo predominante, pollo, carnes rojas, por lo general gallina se come aquí, se puede comer pavo, pernil de cerdo, huevo, queso y leche. Queso y sus derivados, todo lo que son los quesos y sus derivados. Y en el caso de las proteínas de origen vegetal, ¿dónde podemos conseguir proteínas de origen vegetal? Particularmente en los granos, en los garbanzos, en la quinoa, que yo dije que era un superalimento, en las semillas de chía podemos conseguir proteínas de origen vegetal y son excelentes. Fíjate que mis pacientes, los pacientes renales que acuden a mi consulta, yo los manejo mucho con proteínas de origen vegetal, es decir, mayor cantidad de proteína vegetal que de proteína animal, porque me ha dado buenos resultados y ha favorecido que su bioquímica mejore. Como tal. Entonces fíjate que las proteínas, el consumo de proteínas a nivel de todo el país es deficiente. Si yo hago un recordatorio o yo llego a hacer un estudio a nivel poblacional, debe estar por encima del menos del 50% de los proteínas. Y lo importante que son, porque esas sí son las que te dan saciedad. Tú hablabas de que en el argot popular se habla de que los carbohidratos son los que te dan saciedad como tal. No, los que te dan saciedad como tal y evitan el picoteo o evitan que la persona tenga ese, lo que llaman estrés o por consumir ansiedad. La ansiedad que te da, mire, licenciada, a mí me da mucha ansiedad en las tardes, pero ¿qué consumiste en el almuerzo? ¿Consumiste cantidad suficiente de proteínas? Si tu consumo de proteínas es suficiente, tus niveles de ansiedad van a disminuir. Porque eso está comprobado. Sí, fíjate que casualmente tú lo decías que el consumo de proteínas es algo vital cuando nosotros vemos, en el sentido de que cuando una persona se para en un espejo e intenta ver su imagen, no se atreve a ver lo que hay más allá de esa estructura corporal. O sea, no se atreve a ver que quizá, y tú lo decías muy bien en el sentido de que las proteínas deben ser el pilar fundamental en la nutrición de una persona. Porque realmente cuando nosotros vemos cada una de esas estructuras anatómicas, que digamos podemos ir desde mayor hasta menor, lo que nosotros vemos es proteínas por doquier. Proteínas, todo lo que nosotros nos imaginamos viene a partir de una síntesis de proteínas. O sea, podemos decir que incluso toda nuestra anatomía
está hecha en base a proteínas. Por eso quizás nuestro funcionamiento va en dependencia de un adecuado consumo de proteínas. Y esto es súper interesante, ¿por qué? Porque también hay otro de los temas que he estado aportando y que me gustaría que tú como especialista en nutrición habláramos también acerca de lo que es el aporte adecuado de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a una persona, ignoramos, o quizás quienes están fuera de lo que es el gremio médico, ignoran que, por ejemplo, en edades adultas, el 70% de su peso es agua. Y que cuando quizás nos ponemos en esa correlación de lo que es la alimentación versus consumo de agua, quizás el consumo de agua incluso pasa por encima de lo que es una alimentación o una nutrición saludable. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con personas que quieren modificar ese estilo de vida y pasan incluso ciertas semanas y meses que no ven ningún resultado en la pérdida de peso, pero cuando empiezan a modificar su consumo de agua, ven que el metabolismo aumenta tanto que de hecho realmente es lo que empieza a tomar la batuta en lo que es esa modificación al estilo de vida. Me gustaría que conversáramos sobre el siguiente eslabón, si no me equivoco son las grasas, los azúcares que bueno, en menor medida gozan también de un estigma porque quizá en las dietas que se acostumbran ahorita de moda, está muy, pero muy marcado una persona que dice, no, quítate las harinas, quítate el azúcar y ya con eso ya estás cumpliendo con los mandamientos de una dieta adecuada. ¿Qué nos podríamos aportar en base a las grasas y los azúcares? Ok, fíjate que las grasas también están muy estigmatizadas. Hoy en día se dice que no vayas a comer grasa porque eso vas a aumentar de peso. Eso es lo primero que te dice, vas a aumentar de peso. Pero entonces, ¿qué tipo de grasas estás consumiendo? Hay que ver también entonces eso. Entonces, fíjate que tenemos grasas que llamamos saludables y hay otras que no son recomendadas, o que es decir, no son saludables. Que sin embargo se pueden consumir en menor cantidad es otra cosa. Lo que llamamos las grasas saturadas. ¿Dónde podemos conseguir grasa saturada? Bueno, principalmente en lo que es la margarina, en los aceites vegetales, en todo lo que son los embutidos, la grasa visible de todo lo que son las carnes, ahí hay grasa saturada. No es que las vamos a eliminar del todo, porque si te doy un dato, la lactancia materna tiene un porcentaje de grasa saturada considerable en los bebés. Y los bebés, ellos reciben ese porcentaje de grasa por encima del 40% de las grasas que ellos consumen a través de la lactancia materna. Fíjate que las grasas saturadas no es que sean dañinas, sino es la cantidad que tú consumes. Entonces, es pequeña proporción que tú deberías consumir, preferiblemente la que está presente en las carnes y los aceites vegetales, sí no. Y los embutidos tampoco, porque después más adelante te voy a decir un poquito, o vamos a hablar un poquito de esos mitos de las personas que quieren bajar de peso y consumen ese tipo de alimentos. Pero entonces fíjate que las grasas saturadas se pueden consumir, pero en menor proporción. Tenemos las grasas que son monoinsaturadas, que están presentes ¿en dónde? En el aceite de oliva, están presentes en el aguacate, que son fenomenales. Y que también tienen que estar presentes en nuestra alimentación y son excepcionales. Y las poliinsaturadas, que son los omega 3 y omega 6, que están muy de moda porque dicen que son cardioprotectores y bueno, hay cierta evidencia científica que nos dice que pueden influir en evitar o de que se desencadenen ciertas patologías cardiovasculares y todo eso. Pero entonces fíjate que las grasas forman parte de la alimentación. La broma es, o la idea es que tú trates de consumirla pero de manera adecuada y no en grandes cantidades ni en exceso como tal, evitando siempre el consumo exagerado. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, aceites vegetales y todo lo que son los embutidos, por supuesto, que están presentes, y las margarinas. Siempre se habla de que se puede consumir, si la mantequilla o la margarina. Es más dañina la margarina, porque es hidrogenada. Para poder tener esa contextura suavecita, ellos la hidrogenan, o sea, le colocan cierta cantidad de hidrógeno y
y ciertos productos que son a base del petróleo como tal, y entonces por eso es que ella tiene esa textura y por eso es que es súper, súper dañina. Pero entonces la idea es que las personas consuman cierta cantidad de grasa y la incorporen a su alimentación. Hablamos de los frutos secos. En los frutos secos también están los omegas, que tienen grasas poliinsaturadas y que son excelentes para la alimentación. Yo lo mando para mis pacientes, por ejemplo, para las meriendas. Pero es la cantidad que tú consumes la que va a intervenir ahí. Y en el caso de los azúcares, sí, fíjate que el azúcar para una persona promedio se habla de que no debería consumir más de 4 cucharaditas al día. En el caso de los niños no debería, pero si los niños llegaran a consumir serían 2 cucharaditas solamente al día. Esa es la recomendación que hacen nuestras guías de para la población venezolana. Ahora, si la persona sufre algún tipo de patología, sea diabético o tenga algún problema ya sea hipertenso, tenga problemas renales, tenemos que eliminarla por completo. Bien, y esto es súper interesante que hablemos porque quizá con esta información la persona se empodera ya con características más notorias de qué representa cada uno de estos macros y micronutrientes para la alimentación. Ya quizás se empiezan entonces a hacer la pregunta de qué va a incluir en el plato, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Me gustaría que habláramos, licenciada Nazaret, acerca de las dietas que se encuentran de moda hoy en nuestros días, que un boom que causan revuelo en las redes sociales, producto de testimonios de personas que se han adentrado en este mundo de la alimentación saludable y que dan pues o aportan este tipo de información para motivar a otras personas a que los hagan. ¿Cuáles serían esas dietas que hoy por hoy podemos ahondar? Bueno, fíjate que básicamente hoy en día está muy de moda lo que es la dieta keto o dieta cetogénica, y tenemos también la dieta del ayuno intermitente, que también está muy, muy, muy de moda. Fíjate que en el caso de la dieta, si vamos a ahondar en cada una brevemente, en el caso de la dieta cetogénica, pues ella busca más que todo es producir un estado de cetosis. Fíjate que nosotros cuando consumimos algún alimento, vamos a ponerte un ejemplo, arroz, ese arroz llega a nuestro organismo y él se degrada y se almacena en forma de glucosa tanto en el hígado como en los músculos. Se almacena. Una vez que se almacena, tanto en hígado como en músculo, lo que no necesita el organismo va y lo lleva o lo transforma en triglicéridos y lo almacena a nivel de nuestros compartimientos. Entonces, en el caso de la cetosis, esa glucosa que está almacenada tanto en hígado como en músculo, nos va a llenar de energía. Entonces, los carbohidratos, vuelvo a repetir, nos proporcionan energía. Ahora, en el caso de la dieta cetogénica, lo que se busca es producir un efecto adaptativo contrario. Es decir, yo no consumo carbohidratos, yo no voy a almacenar glucosa a nivel de hígado ni de músculo, sino que yo voy a utilizar mi grasa acumulada previamente. ¿Para qué? Para producir energía y producir un estado de cetosis. Se produce un cuerpo cetónico, se desencadenan una serie de mecanismos a nivel del organismo. Entonces, eso es lo que se busca. Ahora bien, eso tiene que estar dirigido por un profesional, porque fíjate que no todas las personas están adaptadas, o no todas las personas pueden incorporar ese estado de cetosis como tal y mantenerlo, porque cualquier cosa los puede sacar de ese estado de cetosis y puede almacenar glucosa en el hígado y perdió como tal. Entonces, no es hacerlo por hacerlo. Si tú tomas la decisión, tú lo decías desde un principio, la salud es una decisión propia. Si tú tomas la decisión de que esa dieta forma parte de tu alimentación, lo más recomendable es que sea guiado por un especialista, que te desarrolle un plan, que te haga una evaluación integral y determine qué es lo más recomendable para esa persona. Ahora tenemos otra cosa, que es el ayuno intermitente. Fíjate que el ayuno intermitente también, estudios han demostrado que es favorable para la persona. Se habla de que el ayuno intermitente puede ser de 14 horas o de 16 horas
como tal, donde la persona no ingiere ningún tipo de alimento que pueda estimular la insulina. Porque hay personas que me dicen, no, estoy haciendo ayuno intermitente, pero me tomé un cafecito y le agregué azúcar. No estás haciendo nada, ya saliste del ayuno. Porque el azúcar que ingresó al café estimuló la insulina, almacenó la glucosa y puso a trabajar el hígado como tal, y ya saliste del ayuno. Entonces, hay ciertas cosas donde la persona, si toma la decisión de hacer este tipo de dietas, tiene que ir guiado, tiene que ir de la mano con un especialista. ¿Para qué? Para que pueda tener algún tipo de éxito como tal. Bien, en el siguiente set vamos a hablar acerca de lo que representa el impacto de este tipo de dietas para la población. Este tipo de dietas que van sumados pues a un consumo o a la restricción de algunos alimentos y al aporte pues de otros alimentos en específico, pero que quizás pues no se genera este estilo para ir transformando todo lo que es la alimentación o la nutrición en cada uno de los organismos. Ya venimos con ustedes en el próximo set en Dialogando con el Dr. Henry Mora. Varinas TV, tu televisora. Bien, y regresamos con todos ustedes a través del programa Dialogando con el Dr. Henry Mora, a través de las pantallas de Varinas TV, en compañía de la licenciada Nazaret Rivas, especialista en nutrición y dietética. Licenciada, quedamos en el set anterior con una deuda que quizás va a ser el punto de corte de lo que usted como profesional recomienda para todas esas personas que buscan ayuda en materia de asesoría para la alimentación y la nutrición, valga la redundancia. Me gustaría que habláramos brevemente sobre esas recomendaciones. Esas personas que quizás quieren modificar ese estilo de vida, quieren hacer que ese estilo de vida se convierta en un hábito y que pues a partir de ahí vayan generando el impacto necesario para ir traspolando esos mismos hábitos o ese mismo estilo o modo de vida hacia su entorno. Ok, fíjate que dijiste algo muy importante, los hábitos. Y el tomar la decisión, si la persona toma la decisión de cambiar su estilo de vida, de crear nuevos hábitos, es muy importante la disciplina que esa persona tenga. Fíjate, la constancia también influye mucho en que esa persona, porque te podemos dar recomendaciones, pero si la persona no es constante y no es disciplinada, pues se tira al vacío, como se dice por ahí. Lo más importante es que la persona tome la decisión de cambiar su estilo de vida, de crear nuevos hábitos que van a fortalecer su salud. Y en eso lo principal que tiene que hacer es consumo de proteínas adecuadas, consumo de vegetales y frutas. No le tengan miedo a las frutas enteras, no en jugos ni batidos, la fruta entera, no le tenga miedo. Su plato principal debe contener proteínas, frutas, vegetales, sus carbohidratos, de preferencia carbohidratos complejos, que lo nombrábamos en set anteriores, grasas saludables, incorpórela a su alimentación, grasas saludables, sea monoinsaturada, sea de aceite de oliva o procedentes del aguacate como tal, o de los frutos secos que son las poliinsaturadas. No le tenga miedo a las grasas. Incorpore proteínas a su alimentación, que es fundamental. Y otra cosa muy importante que tiene que incorporar si quiere cambiar su estilo de vida es la actividad física. No puede dejar a un lado la actividad física. El sedentarismo trae consecuencias nefastas para nuestra salud. Tenemos que tomar la decisión de movernos y iniciar sea con algo. Muchas veces no tenemos tiempo o se nos dificulta, pero sí hay, nos podemos planificar. Y todo es cuestión de disciplina y de tomar acciones
sobre nuestra salud. Y si nosotros queremos salud, no solamente es la alimentación variada, balanceada, con proteínas, vegetales, frutas, carbohidratos complejos, grasas saludables, sino también actividad física que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos activos, pues, como tal, y saludables. Fíjate que en base a eso entonces surge, ya para ir finalizando, una premisa de que la motivación te hace llegar más rápido, pero la disciplina te hace llegar más lejos. Entonces, fíjense que estamos hablando de uno de los pilares fundamentales en el proceso salud-enfermedad, que no es más que la alimentación, el consumo de agua, la actividad física, el manejo del estrés y las emociones y respetar la hora sueño. Allí, en esos 5 pilares, está la decisión de poder gozar de una salud adecuada o, en su defecto, irnos hacia el otro extremo del proceso salud-enfermedad, como lo es la aparición de patologías que comprometen directamente a nuestro organismo. Para finalizar, lejos del ejercicio profesional, ¿quién es la licenciada Nazaret Rivas? Bueno, la licenciada Nazaret Rivas es una apasionada de su carrera. No, es indudable, me apasiona mi carrera, soy una persona muy honesta, sensible, trabajadora, servidora, me gusta servir, me gusta ayudar a las personas dentro de lo que cabe y sobre todo honesta. Me gusta ser honesta y responsable con mi labor. No solamente como mi labor como profesional, sino como mi labor como madre, porque ese es también un rol aparte. Bien, y en esta oportunidad nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muchas gracias a la producción de Barinas TV por la oportunidad. Agradeciendo pues también primeramente a Dios por estar aquí a través de las pantallas de Barinas TV con ustedes. Muchas gracias a la licenciada Nazaret por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, quedamos en deuda. Espero que esta sea el principio de una de las entrevistas que quizás puedan llegar a causar furor en la sociedad y que bueno, podamos a partir de allí construir diversas cápsulas informativas para ir dando a cada uno de los televidentes y los usuarios esa información que ellos necesitan para paliar lo que es el proceso salud-enfermedad. Bueno, y muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente a través de las pantallas de Barinas TV. Gracias a nuestros seguidores y como siempre acostumbro a despedirme de todos ustedes sin miedo al éxito. Barinas TV, tu televisora.